No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando ¿Te acuerdas? estás junto a mí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de eso? Continuamos sobre los pasos de aquellos creadores y creadoras que han dejado su impronta en esta isla. Mi invitado de hoy ha sido uno de los más inquietos emprendedores hijos de este telecentro. Me estoy refiriendo a Jesús Calabuche, productor, guionista, director, maestro de maestros en la fotografía y, por supuesto, excelente amigo. Cuánto me hubiera gustado entrevistar a este talentoso hombre, pero no pudo ser posible. Mi colega Maylin Abad, amiga también de este telecentro, se dio un saltito hasta su casa en Ciudad de La Habana y allí lo sorprendió junto a los seres que más quiere, su esposa y sus dos pupilas. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Bueno, esta es tu familia. Tú no eres pinero, pero el matrimonio con tu esposa, la vida quiso que fuera el pretexto para que entraras a Islavisión. ¿Cómo llegas a Islavisión? Así mismo, mi esposa la habían asignado a trabajar en una de las escuelas internacionales que había allá y me encuentro con un compañero que trabajaba en el partido y me dice que la idea de crear la televisión allá en la isla, y así comienzo. Y empecé primero en la corresponsalía un año, trabajando un año, y después cuando ya se crea el telecentro, allí comenzamos con las locuras. Yo me había graduado hace muchos años, en ese momento, hacía ya como 15 años que yo era camarógrafo. Y entonces había trabajado anteriormente con el INDEN, principalmente, y con el Noticiero Nacional de Televisión a través de Robertico. Y cuando creamos allí, cuando nos encontró el compañero, estábamos en otras funciones, pero él nos dijo, no, como tú eras camarógrafo antiguamente, y yo le dije, bueno, pero hace años, que hace como 4 o 5 años no toco la cámara. Él me dijo, sí, pero puedes comenzar. Y bueno, y así comenzamos. Y así yo le dije, bueno, me das una casa donde viví primero, porque es la primera cosa que tengo que hacer. Dice, ven para acá que tú veas una casa. Bueno, pasé un poco de trabajo, pero la tuve. ¿Tus hijas no habían nacido aún? No, bueno, ya fue Lourdes nada más, era Lourdes con yo y Lourdes nada más. ¿Y cómo fueron esos inicios en Islavisión? ¿Cómo levantar el telecentro y cómo empezar reportando para la televisión nacional? Bueno, fue una especie, como te decía, de locura. Una dulce locura, ¿no? Porque fue creando, no teniendo miedo a crear. Y entonces todas las ideas que teníamos, haciéndolas realizables. Y así fue como comenzamos a trabajar. En aquel momento Acanda había llegado, se había acabado de graduar, empezó a trabajar con nosotros. Nosotros lo incorporamos como una voz porque creamos un equipo de trabajo que hacíamos trabajo de documentales. Y así empezamos a hacer trabajo documental hasta que llegó Acanda. Acanda se incorporó con su voz primero y después con su trabajo de periodista, porque es una gente muy inteligente, capta muy rápido. Tan rápido que ya me superó. Antes yo lo mandaba, pero ahora me manda a mí.
¿Qué trabajo recuerda así con mucho cariño? Bueno, el trabajo que estamos en primer lugar, en Telecentro, que hicimos con una serie documental que se llamaba Casa Fortuna, y ahí hicimos con Zurí, Emilio Zurí, que era un redactor de periódico Juventud Rebelde, que fue a la isla, buscando gente que tuvieran que ver con los tesoros y los piratas. Y yo cuando aquello hacía todo ese trabajo de investigación con Peña, Wilce Peña creo que se llama, que era historiador de la isla, y empezamos a hacer ese tipo de trabajo. Bueno, hicimos una serie documental de 5 capítulos, que alcanzamos el primer lugar, el gran premio, y como 4 premios más. Forma aterradora, ya aquí nadie le hace caso. Venga, acérquese el payaso. Yo no creo en su fiereza, le arrancaré la cabeza con el primer machetazo. No se desgracie, Conrado, no le ofendas más, Simón. En fin, esta discusión que no da ningún resultado. No sé por qué me ha asombrado esta riña sin sentido. Él es un entrometido, él es un viejo alardoso. Pero usted es un mocoso, abusador y engreído. Basta de odios y rencor, analicen mis reclamos, que Ramón y yo no vamos a renunciar a este amor. Hija mía, por favor, tu decisión me incomoda. Nosotros tenemos toda la razón por qué esperar. Si es así, no hay más que hablar, pero tiene que haber boda. A comer chicharrón, 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 a comer chicharrón. Experimentando todo. No, y después de eso fue un laboratorio muy grande, sinceramente. La isla para Islavisión fue un laboratorio muy grande. Nosotros, todas las locuras que pensábamos, todo lo que queríamos hacer, lo hacíamos, sinceramente. No teníamos miedo, sinceramente. Hacíamos, ya te digo, no teníamos miedo y éramos muy honestos con el trabajo. Y así empezamos y así seguimos hasta los últimos días ya que estuvimos allá. Entre tantas locuras y tantas osadías, tantos atrevimientos por experimentar, por aprender, tiene que haber muchísimas anécdotas que contar. Sí, bueno, te decía hace poco que una vez llegó este señor que te decía que era Humberto Arenal, pero yo no lo conocía. No llegó, no me dijo su nombre tampoco, yo no le pregunté tampoco. Y llegó a la isla, yo le enseñé mis pequeños trabajos que había hecho. Y él, imagínate, un dramaturgo que había trabajado en Hollywood de dramaturgo, decirme a mí después, no, tienes que resolver esto, aquello, que... Entonces yo le decía, no, pero yo lo sabía, pero no lo escribí. Él me dijo, no, todo lo que tú pienses, tienes que escribirlo. Pero aparte de eso, el hombre no se puede tronchar sus ideas porque no tenga los materiales para hacerlo. El hombre tiene que conquistar el mundo así, a partir de nada. Y entonces, que la gente sepa que tú quieres hacerlo y proponértelo. Si lo alcanza, bien. Si no lo alcanza, no importa, pero queda plasmado. ¿Y cómo era la programación en aquel entonces? Bueno, es una programación bastante dirigida. Se creó un noticiario que se llamaba, y se creó programas de televisión que hacíamos uno cada compañero. Yo cuando eso era camarógrafo, después me hice director de fotografía, y empezaron toda la gente nueva, empezaron a fluir dentro del trabajo, como dice Pablo, copiar, o no copiar. No es que no copiaran, es que ellos veían que había una competencia, una emulación. Había mucha emulación cuando eso, sinceramente. Yo, si no he seguido así, lo lamentaría, porque eso es lo que hace que los hombres crean y se hacen más grandes, si se quiere. Es necesario eso. Con la participación de 16 países de Asia, África y América Latina, comenzaron los segundos Juegos Deportivos de la Amistad en la Isla de la Juventud, evento que reúne a los atletas estudiantes en una verdadera fiesta de hermandad. La ceremonia inaugural contó con el desfile de las delegaciones participantes y la ejecución de bellas tablas gimnásticas. Ahí había un equipo de directores que eran muy buenos en el sentido de trabajo, ¿no? Te dejaban crear, ellos te dejaban que tú crearas. Alberto era el que más rigor tenían dentro de los que habían allí, pero era una gente buena, muy noble, una gente noble. Toda la gente que nutrieron en Islavisión al principio, yo no sé ahora, pero era gente muy buena, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de crear, y entonces, bueno, así llegamos hasta acá.
Bueno, ya dijimos que llegó a la isla prácticamente por casualidad o por amor. Después de estar unos cuantos años, ¿cuántos precisamente estuvo en el telecentro? Estuvimos, si te digo, hasta el año 94, desde que se creó hasta el año 94, porque ahí fue cuando nos vino para acá, para La Habana. Pero allí creamos la familia que estuve aquí, estas pequeñas niñas que estuve aquí, Isel, que ya se graduó ahora de Economía hace unos días, con diploma de oro en la Universidad de La Habana, y este que, vamos a ver si se gradúa de Ciencias Farmacéuticas. ¿Y por qué se va de la isla entonces? ¿Por qué me voy de la isla? Bueno, por cuestiones de incomprensiones. Ya les decía, como yo hacía mucha locura, yo hablaba y hacía muchas locuras. A lo mejor no era incomprendido. A lo mejor fue que fui incomprendido y por eso me hizo que tuve que irme. Me hicieron irme. Exacto, tomó la decisión de irse. Sí, sí. Cuando uno toma una decisión, hay un punto de giro. Suceden cosas buenas y suceden cosas malas. En su caso, ¿cómo fue? Bueno, para mí fue muy malo eso, sinceramente, porque dejé de crear y dejé de hacer las locuras que yo pensaba hacer y que todos esos sueños se quedaron en cero. Y entonces tuve que crear otro tipo de trabajo. Creamos una televisión independiente, te vas a reír, porque cuando eso, como nos habían cerrado en la Isla Visión, bueno, hecho, no habían cerrado, no, yo quise irme de Isla Visión, producto de las incomprensiones. Yo creé una televisión independiente con la unidad, apoyado por la Unión de Escritores. Y entonces, ¿qué hizo ese primer secretario del partido? Reunió a todos sus directores y dijo que me contratara a mí, que era inmoral, porque decía que aquello no valía, que como tenía una televisión que le hacía los trabajos de gratis, ¿cómo iba a contratarme a mí para hacer una televisión que le costaba algo? Que pagaba a la unidad, no era mi trabajo para mí. Yo creo que fuimos creadores del primer movimiento de artistas independientes de Cuba, con aquel trabajo. Y bueno, ahí nos hizo brincar para La Habana, buscando trabajo. Y así, bueno, encontramos compañeros de otras nacionalidades que estaban haciendo trabajo como aquello de publicidad y nos incorporamos al trabajo de publicidad. Y ahí empezamos, se fue uno, se fue el otro, vino el otro, y ahí, hasta que hace 17 años que estoy casi en la agencia de prensa extranjera Interpress Service. Y entré como colaborador y así he hecho mucho, marketing, comercial, administración, de todo. Hasta fotografía he hecho, como no, también. En estos meses de nuestro caluroso verano, la población acude con más frecuencia a los establecimientos de la red gastronómica, especialmente los de la calle 39, en busca de alimentos ligeros y bebidas refrescantes. Sin embargo, no todo marcha bien en esta actividad, por lo que nos dimos a la tarea de escuchar los criterios de la población en diferentes centros de la popular calle de Nueva Gerona. ¿Cuál es su opinión del servicio que se está prestando aquí actualmente? Bueno, la opinión del servicio es mala porque hace 25 minutos estamos aquí, no hay ni agua, y solamente lo tienen que servirnos al bocadito, no encuentro motivo para que todavía no hayan atendido. Es decir, ¿el servicio no está acorde con la categoría del lugar? No, la categoría está muy por encima del servicio. Bueno, mira, te voy a decir que estoy tomando el refresco con mi vaso porque no hay agua para servir. Y los usuarios llegan y se tienen que ir porque o tienen que comerse las cosas o comprar el refresco en otro lugar o sencillamente no comer nada. ¿Y por qué usted no va, por ejemplo, a la cafetería Primavera en la esquina? No, porque en la cafetería Primavera me da horror. A los fundadores que quedan en el telecentro, que son pocos pero quedan, y a las nuevas generaciones, ¿qué mensaje le daría? Bueno, lo que siempre te dije desde el principio de nuestra conversación, que no tengan miedo y que sean guapos y honestos consigo mismos, exactamente, que es la palabra que me faltaba. Que sean guapos, que sean honestos y que sean guapos. Que no tengan miedo a nadie, ni a nada. Y si tuviera la oportunidad de fundar un telecentro allí mismo, en la Isla de la Juventud, ¿lo haría igual o agregaría otros elementos? Sin autosuficiencia, crearíamos la mejor televisión de la isla y crearíamos la mejor televisión de Cuba, sin autosuficiencia, porque ahí tiene geografía para eso, tiene personajes para eso,
tiene historia, leyenda, mitos, de todo. Tiene tantos encantos que haríamos la mejor televisión de este país. He pasado mucho tiempo esperándote, buscando la manera de poderte hablar, de esta forma terminar con esta angustia que llevo por dentro. Es bien difícil decir lo que yo siento cuando no sé qué llevas dentro. No sé por qué la aventura me ha dado a mí 10 años o 15 más adicionales y se lo agradezco a la naturaleza, porque quiero disfrutar de ese tesoro, porque yo creo que me corresponde, de todo lo que le sea a él, y tengo la esperanza de hallarlo, porque eso es muy grande, y hay 29 millones de pesos, eran en aquel entonces, que una onza valía 17 pesos, hoy que vale 300 y pico, 400, a veces hasta 600 pesos. Serían muchos millones de pesos, serían 400, 500 millones de pesos. Anselmo Martínez nos guiaba a la casa de aquel fabuloso tesoro que decía conocer. Nos encontrábamos en la Isla de la Juventud, en una zona de difícil acceso. Nos adentrábamos en los pantanos que durante 49 años este hijo del monte había guardado en la memoria. La noche anterior, mientras ultimábamos los detalles de la expedición, Anselmo había revelado su historia. Escucharlo nos hacía recordar a los personajes de Onelio Jorge Cardoso, el cuentero mayor de las letras cubanas. Todo comenzó cuando encontraron cerca del mar una bola de alquitrán y la echaron al fuego. Según Sirvino, hicieron una hoguera igual que esa, y fue la que les sirvió de luz para poder, y después tiraron el pedazo de alquitrán ese, y cuando se pegó a derretir, porque eso es a base de resina de pino, cuando empezó a derretirse el alquitrán, entonces ellos vieron, Juanito vio que se estaba descubriendo un plomo. Dice, mira, algo tiene adentro, tío. Lo sacaron y sacaron ahí dentro del cofrecito de plomo, estaba el pergamino que era el derrotero del entierro. Desde hacía 12 años, Anselmo no venía a la zona. Teníamos la oportunidad de ver parajes poco conocidos de la isla. Nuestro equipo se vio aumentado por un elemento fuera de programa, una cotorra. La encontramos herida en un ala y después se convertiría en nuestra mascota. Quizás se había escapado de alguna casa y al querer volver a su hábitat fue herida por algún inescrupuloso cazador. Lo primero que encontramos fue una piedra de 4 filos de cuarzo blanco cristalizado. Dice el ingeniero, dice, este es el punto de partida. Entonces salimos de allí, esto fue como a los 2 días de haber tenido el derrotero. Salimos de allí y como a los medio kilómetro, un poquito más, encontramos, dijo él, que paráramos. Anselmo nos sorprendía por su vitalidad. Su filoso machete abría trillos para que pudiésemos entrar con la cámara. Hay una cosa que no debe olvidar el hombre de monte, dijo, y es tener el machete, el cuchillo y el hacha bien afilados. Yo iba adelante chapeando y dije que paráramos a buscar una anclita en miniatura que había en una palma blanca. Y entonces el propio
ingeniero la encontró porque todos salimos a buscarla, aunque él decía que estábamos desviados de la línea de acuerdo con los trabajos que estábamos haciendo, no estaban perfectamente en la línea, porque la tierra evolucionaba o daba un giro cada no sé qué cantidad de años, y ya habían pasado esos años y parece que estábamos desviados por eso. Pero de todas maneras, él llamó y dice, mira, vengan acá, miren, esto tiene mucho que ver. Aquí tenemos el anclita, vengan acá para que ustedes la vean en qué condiciones está. Un hachero cortó este palo y mira a dónde se salva esto para que nosotros la pudiéramos coger. Entonces, está bien, dice, y esto indica un ancla mayor. Este lugar, no sé el nombre de él, pero sí sabemos, o sé que aquí fue donde nosotros hallamos la Roseta Marítima. ¿Por qué lo sabe? ¿Por qué lo sé? Por la característica de los árboles y eso, y que yo tengo la convención que era por aquí. ¿Hay un árbol en particular, una seña en particular que le haga a ustedes saber qué fue aquí? Bueno, sí, el tipo de barrigona, el follaje de aquí más o menos, aunque hace un rato de eso, y no tenía el mismo follaje, pero sí estoy seguro que es en esta zona. Al otro día continuamos internándonos en el monte, ahora en un jeep. Su conductor, Juan José Valdés, el chino, renunció a su descanso del domingo y se unía al grupo. Anselmo se auxiliaba de un viejo conocedor de la zona, Moisés Rivers. El agua nos jugó una mala pasada y de pronto quedamos atascados. Aquí tampoco iba a faltarnos el apoyo amigo. 3 muchachos brindaron el brío de sus cabalgaduras y nos ayudaron a salir de aquel atolladero. Anselmo se encargó de agradecer aquel gesto solidario. Seguimos adelante. Ahora la búsqueda estaba en manos de Teo Almaral. ¿Estaría el tesoro sepultado en estas aguas? Había cambiado mucho la topografía en estos años. El propio Anselmo, siempre tan entusiasta, reconocía que todo había cambiado, como si se llegara a casa y la hubieran desaparecido de golpe. La plaga de mosquitos era un azote. El fango dificultaba la marcha. Ya eran 3 los días que llevábamos en estos parajes. Comenzamos a preguntarnos en silencio si de verdad buscábamos un tesoro o seguíamos las huellas de la fantasía de un hombre. Al llegar a esta zona, el detector comenzó a sonar de una forma extraña. Anselmo se encargaba de despejar la incógnita. Aquí hay metales. Al llegar a este estero, Anselmo parecía orientado de nuevo. Ahí estaba la casita para la lancha. Mira, hay Sí. Ahí está, ahí. El estero ese sigue por ahí para afuera, que bueno, este es el río que viene de allá de... Este es el río que viene de arriba. ¿Para dónde puede estar el ancla? ¿Dónde se va a buscar? Bueno, aquí hacia este rumbo, más o menos. De 150 a 200 metros. Más o menos. ¿De ancho? Sí. ¿A partir de aquí para el mar? Para el mar. Bueno, de aquí tendríamos que caminar casi 1,5 cuadras o 2 cuadras para llegar muy cerquita de donde está. Entonces ya de allí sería una cosa de 50 metros. Habíamos llegado al límite de nuestras posibilidades técnicas. La naturaleza se negaba a entregarnos lo que durante decenios ocultaba celosamente. Necesitábamos equipos de inmersión acuática y en esos momentos no contábamos con ellos. Había sido una experiencia que nos permitió disfrutar a plenitud de este pedazo de nuestro archipiélago. Pero, ¿qué sería para Anselmo luego de acariciar tantos años la idea de la búsqueda del tesoro? ¿Qué pensarían de él los demás? Contemplábamos cómo un hombre luchaba por no ver rotos sus sueños. Me es antiflogitina, la verdad. Valga que hablé que si no, valga que hablé que si no, me coge el gallo Rufina. Esto lo dijo el perico
porque un gallo equivocado lo confundió con gallina. Nos vemos en otra ocasión y yo me quedo disfrutando mi café y escuchando lo que es deleite para mis oídos. Chao. Cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar como un tiro, el perico, como un tiro, el perico, del suelo se levantó y al gallo le dijo así: cuidadito con gallo, cuidadito, cuidadito con gallo, cuidadito, cuidadito con gallo, cuidadito, cuidadito con gallo, cuidadito. Así como usted me ve, yo tengo mi periquita. Así como usted me ve, yo tengo mi periquita.